Y la sequía justamente es una de estas fechas que se han acordado a nivel mundial a través de las Naciones Unidas, que tienen que ver justamente con este gran problema que nos afecta regularmente. Aunque la desertificación y la sequía es un proceso que existe en la naturaleza de manera normal, ordinaria, evidentemente las acciones antrópicas, las acciones humanas, los han afectado y han incrementado mucho más esta situación. Entonces por eso voy a comenzar con leer brevemente lo que tiene que ver con la visión o la propuesta de las Naciones Unidas este año 2025 sobre este tema. Se ha definido justamente el tema de restaurar la tierra, generar oportunidades. Es lo que se va a implementar este año. Tenemos estos siguientes datos como introducción. Más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial depende de la naturaleza, por lo que una tierra sana está en la base de las economías prósperas. Sin embargo, este capital natural se agota a un ritmo alarmante cada año, ya que un área del tamaño de Egipto se degrada. Son de los elementos que tenemos que considerar para ver la importancia. Un país del tamaño de Egipto, que es bien significativo, anualmente se está degradando en toda la superficie a nivel mundial. A medida que el diseño de las Naciones Unidas para restaurar los ecosistemas del 2021 al 2023 llega a su ecuador, es crucial redoblar los esfuerzos para restaurar las tierras a escala planetaria. Si las tendencias actuales se mantienen, será necesario restaurar 1.500 millones de hectáreas e invertir $1 billón para el 2030, si queremos contrarrestar la degradación de tierras. Por eso, bajo el lema "Restaurar la tierra, liberar las oportunidades", la conmemoración de 2025 arroja luz sobre cómo la restauración de la base de la naturaleza tierra puede crear empleo, impulsar la seguridad alimentaria, hídrica y apoyar la acción climática y crear resiliencia económica. Ahora es el momento de convertir la acción en acción. Justamente esto es lo que conseguimos al revisar la visión que tiene las Naciones Unidas sobre esta temática para este año. Por lo tanto, para entrar un poco más en conocimiento, vamos a hablar un poco sobre estos dos elementos, más o menos a qué se refieren y cuáles son justamente algunos de sus elementos, como las causas, consecuencias y soluciones. Empecemos por la desertificación. Desertificación se conoce como el proceso justamente en el cual la tierra se va degradando y va perdiendo sus cualidades de cultivo, sus cualidades sanas, sus cualidades naturales. Este proceso justamente viene reflejado por varias causas, siendo las principales las causas naturales y las causas antrópicas o las causas humanas. Las causas naturales son las comunes, el tema de los vientos, el tiempo y las condiciones climáticas que van evolucionando, van generando diferentes modificaciones, al igual que la temperatura. Pero si vamos justamente a lo que son la causa antrópica, ya el tema justamente se agrava un poco más, porque tenemos entre estas algunas como la deforestación, que se entiende justamente como la eliminación de la capa arbórea de todo el planeta. Justamente la tala ilegal es uno de los elementos que promueve o complica mucho más el tema de los elementos de deforestación como un causal. Lo que vendrían siendo las malas prácticas agrícolas. Mayormente las agroexportadoras trabajan con lo que son monocultivos, justamente en su afán o en su interés de comercializar un producto específico que les sea más rentable, hacen uso excesivo de un solo cultivo, lo cual va perjudicando y afectando también lo que es el tema del suelo, ya que no permite que se recupere o se restaure de una manera adecuada. El sobrepastoreo. La industria ganadera es un elemento que también estimula un poco lo que es la deforestación, lo que es la desertificación. ¿Por qué? Porque justamente al tener la necesidad de producir más carne vacuna, colocan mucho más ganado en un mismo espacio y esto genera el sobrepastoreo. Justamente los suelos se compactan más, hay mayor consumo del área vegetal de parte de los animales para poder tener las condiciones de peso y de talla que se requieren justamente para poder ser explotada. Entonces esto es un elemento también que es una de las causales, al igual que la sobreexplotación de otros recursos, el tema del agua. Ya vemos que muchas veces las aguas o los ríos, que son los que generalmente alimentaban a las ciudades, están actualmente contaminados. Entonces ya ahí estamos limitando una posibilidad de recursos acuícolas que contribuye a que los suelos se mantengan húmedos y se mantengan en buen estado.
y estamos de hecho recurriendo ahora a sacar agua subterránea. Entonces, para poder alimentar a las grandes ciudades, ahora el agua la estamos sacando del subsuelo, lo cual justamente también va a conllevar a que esta agua tengamos que generar sequías subterráneas, y por lo tanto eso va a hacer que el agua que está medianamente en la superficie cada vez baje más, lo que va a conllevar a mayor desertificación. ¿Qué tenemos como consecuencia de esto? Tenemos elementos como la pérdida de biodiversidad, al perder justamente muchos elementos, mucha fauna y mucha flora. Al haber justamente estos suelos que anteriormente eran ricos en nutrientes, van perdiendo estas cualidades, estimulan que las especies se extingan o tengan que ubicarse en otros lugares. Otros elementos, inseguridad alimentaria. Al tener proceso de desertificación, los suelos no son cultivables, por lo tanto eso va a generar y está generando problemas en algunos países que no tienen las condiciones y la capacidad ni siquiera de alimentarse adecuadamente. Tenemos elementos como la pérdida de masa forestal o la disminución de las reservas de agua potable, parte de lo que justamente comentaba. Este fenómeno, al tener justamente los suelos más secos, al tener los suelos sin condiciones adecuadas, va a conllevar a que los bosques vayan también disminuyendo sus espacios y tengamos menos recursos acuícolas. Y obviamente esto conlleva un problema mayor, que es el aumento de la pobreza y de la migración. Al no haber condiciones adecuadas para la producción o la explotación agrícola adecuada, eso va a generar pobreza en algunos pueblos, en algunas ciudades, y también va a conllevar al tema de la migración. Al haber ya zonas totalmente sobreexplotadas, como comento, justamente por las agroexportadoras, que están haciendo uso extensivo y simplemente después que los suelos son degradados, son perjudicados, simplemente compran otros sitios y se mueven. Eso hace que la gente, las poblaciones en el entorno terminen también teniendo que emigrar, ya que los suelos terminan siendo perjudicados. Para esto justamente hay varias soluciones, como lo son la planificación del uso del suelo. El tema de la ordenación territorial es fundamental, es importante, necesitamos que los gobiernos hagan una ordenación de los territorios adecuados, donde se establezca específicamente qué se debe hacer en cada espacio, para evitar que justamente las personas muchas veces por necesidad o por desconocimiento agarren cualquier espacio que debería ser para algún uso más productivo, quizás justamente agrícola, y se les haga fácil y construyan urbanismo. Entonces se están perdiendo suelos ricos en nutrientes, suelos ricos en abono, en materia orgánica, y esto justamente se pierde al tener ahora edificaciones o estructuras que no deberían ser acordes a ese espacio. Igualmente, lo que es la agricultura sostenible, justamente una de las soluciones debería ser prácticas de agricultura sostenible, que son de parte de las que estamos acá promoviendo, que son la agroecología, la agricultura familiar y lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Podemos hablar brevemente de lo que es la agroecología. La agroecología se entiende como todas las prácticas agrícolas que tienen que ver con el uso adecuado de los espacios, de los suelos, para permitir una producción de alimentos mucho más sana, de mejor calidad, ya que no tiene intervención como en el caso justamente de los agroexportadores. Cuando vamos a un supermercado, justamente lo que estamos consumiendo muchas veces son productos que, aunque se vean más grandes o se vean entre comillas bonitos o brillosos, realmente estos son productos muchas veces o modificados genéticamente, que justamente le dan esas cualidades, digamos, estéticas llamativas, pero que en el fondo han perdido parte de sus nutrientes naturales, que la naturaleza, a través de las diferentes evolución genética, les ha brindado de manera natural. Igualmente, muchos de estos productos, sus brillos, sus elementos llamativos, son porque le colocan incluso líquidos tipo cera o plásticos, en el caso por lo menos de las manzanas. Entonces uno las ve llamativas, atractivas, pero realmente lo que está consumiendo son elementos tóxicos, elementos nocivos. Igualmente, la agroecología contribuye y fomenta lo que es la conservación de los suelos, porque también utiliza lo que son los abonos orgánicos, los abonos naturales, que justamente esto es en contraparte con lo que viene siendo todo lo que es la parte
agrícola extensiva, ya que utilizan todo lo que son los pesticidas, diferentes productos que están incluso prohibidos. Todavía en nuestros países latinoamericanos utilizamos algunos productos que ya en Europa y en Estados Unidos han sido prohibidos, fueron creados por ellos mismos, pero se dieron cuenta en el tiempo que son productos cancerígenos y lo que han hecho es tratar de desviar la comercialización. Ellos los prohíben, igual los siguen comercializando de manera legal cuando las legislaturas de nuestros países los permiten, o si no a través del contrabando en las zonas donde justamente no hay mayor control o se permite la corrupción de parte del Estado. Igualmente la agricultura familiar es otra forma de contribuir a frenar la desertificación y la sequía, ya que justamente estos pequeños espacios, por más que no sean muy grandes, permiten garantizar a los entornos inmediatos, tanto a las familias que producen como a sus vecinos, como al entorno inmediato, alimentos sanos y de calidad. Entonces esto es una de las cosas que promueve un espacio como la bioferia y es un elemento fundamental de estimular y promover este tipo de actividades para que puedan seguirse avanzando en soluciones para contrarrestar lo que vendría siendo la desertificación y la sequía. Justamente todos los productos que están acá han sido previamente certificados, han sido garantizados de que sean orgánicos, de que vengan de chacras con suelos adecuados, con suelos sanos, donde se utilicen justamente productos de control de plagas de manera natural. Igualmente lo que es otro tema importante, que es la rotación de cultivos. Justamente en estas chacras familiares suelen hacer rotación de cultivos para que el suelo se regenere. Cuando se hace producciones macro de un solo producto, aparte de que el suelo se degrada, ya que no logran los diferentes elementos de otros nutrientes irlo enriqueciendo, sino solamente es el mismo producto, también esto genera lo que es el problema de las plagas. Justamente las plagas llegan a un solo cultivo, por esto que este cultivo estimula a ese tipo de plaga y se combate con agrotóxicos para poder eliminar a la plaga. Cuando hace un tema agroecológico o la agricultura familiar, al tener diferentes productos, contribuye a que alguno de los productos de pronto es repelente de la plaga del otro insumo, del otro producto que están generando, y eso justamente contribuye a ese tipo de control. Al haber 4 o 5 productos diferentes, entre todos de una u otra manera protegen y evitan los ataques de la plaga, por lo tanto los niveles de agrotóxicos bajan o la aplicación de agrotóxicos orgánicos es mucho más eficiente. Y por último, uno de los elementos que también se está utilizando bastante, que digamos viene siendo aplicado en los últimos años, son las SBN, que significan soluciones basadas en la naturaleza. Justamente es volver al hecho de entender cómo funciona la naturaleza, cómo tiene sus mecanismos normales, naturales de control, de equilibrio, y estas prácticas son las que están conllevando ahorita a hacer nuevas ciudades, a planificar nuevos pueblos, a planificar una economía alimenticia sustentable, basada justamente en la forma en cómo la naturaleza se desarrolla, en cómo justamente busca el tema del equilibrio al permitir la interacción de diferentes elementos de la naturaleza, desde la fauna, la flora, como los diversos elementos bióticos y abióticos que contribuyen a que haya un equilibrio en la naturaleza. Entonces nosotros como seres humanos debemos entender que somos una especie más dentro de las tantas miles de especies que hay en el planeta, y aunque tenemos justamente, digamos, esa ventaja, esa capacidad racional de hablar y de pensar, no debemos seguir con la visión de entender o creer que somos la especie dominante y que por lo tanto el planeta tiene que adecuarse a nuestras necesidades. Porque lo creamos o no, sin ser fatalistas, sin ser apocalípticos, realmente la naturaleza en algún momento puede simplemente, y lo ha demostrado a lo largo de los diferentes periodos, de hacer simplemente limpieza y sanación, eliminando a las especies que le son perjudiciales y volviendo otra vez a generarse nuevos procesos. Y actualmente, en los últimos 20, 30 años, el ser humano pues, ha llevado el planeta ya a un punto de quiebre, donde el tema del cambio climático, que es un hecho real, pues no voy a extenderme con esto, muchos ya lo conocemos, justamente ya está llegando a un punto de quiebre con el tema del aumento de las temperaturas. Se prevé que antes del 2100
podamos tener ya un aumento gradual de 2 grados. O sea, uno lo ve como algo simple. Bueno, ¿cuál es el problema? Que si de pronto la temperatura aquí siempre ha sido 26, pase a 28. Uno lo ve desde ese punto de vista, pero a nivel planetario eso implica derretimiento de los cascos polares, lo cual obviamente implica el tema de crecimiento de los mares, desaparición de las zonas costeras y por lo tanto todas las consecuencias que eso va a tener, ya que la mayoría de las grandes ciudades a nivel mundial están ubicadas en zonas costeras y eso va a generar obviamente un colapso enorme para el cual no estamos preparados, que va a ser tener que emigrar de las ciudades, abandonar ciudades y volver al campo. Entonces, bueno, ojalá tengamos la capacidad de entender que mediante estas dinámicas, estas alternativas, podamos hacerlo de manera progresiva y evitar un colapso en nuestro planeta. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere también plantear algo, o sea, si tiene alguna experiencia, alguna iniciativa, sería bueno. Muchas gracias de mi parte. Que se están trabajando para poder rescatar los suelos. A veces no tenemos conocimiento, no sabemos de dónde vienen nuestros alimentos. Muchos creemos en las ciudades que los alimentos vienen del supermercado o que ya aparecen en el mercado, ¿no? Y que ahí se producen. Sin embargo, hay productores atrás de los alimentos, ¿no? Y no conocemos que para que estos alimentos lleguen a nuestras mesas necesitan de suelos justamente sanos, bien nutridos, ¿no? Suelos no degradados, ¿no? Y es una preocupación que también debemos tener, ¿no? Y asistiendo, comprando productos agroecológicos, orgánicos, asistiendo a bioferias como este también apoyamos, ¿no? Apoyamos a agricultores que están haciendo las cosas diferentes, ¿no? Que buscan hacer las cosas diferentes. Quería comentar eso, agregar eso nada más, ¿no? No sé si alguno tiene algo que quiera agregar, una experiencia, también para hacerlo más